Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros. Nunca, nunca, nunca antes. Hemos estado tan cerca de una invasión. Nunca, nunca antes. Yo voy a hacer un resumen para concluir fíjense, todas las cosas que nos han hecho, unas planeadas a punto de hacerse, otras ejecutadas. Voy a hacer la lista. Y yo lo que estoy es dándole continuidad a una línea absolutamente justa, necesaria, pertinente, que forma parte de la visión de la nueva geopolítica mundial que tenemos y que compartimos con Irán. Hola, ¿qué tal a todos? Los invitamos a que nos acompañen con la noticia del momento de Venezuela y el mundo. El régimen de Nicolás Maduro insiste en fortalecer las relaciones bilaterales con Irán y Cuba. El canciller chavista Carlos Faría mantuvo encuentros diplomáticos con el iraní Ojatoylay Soltari y el embajador cubano Dagoberto Rodríguez Barrera. El régimen de Nicolás Maduro ratificó este miércoles su intención de fortalecer relaciones bilaterales con Irán y Argelia durante sendas reuniones del canciller Carlos Faría con los respectivos embajadores en el país caribeño. Así lo habían dejado claro. Una nueva geopolítica mundial, un nuevo poder mundial. Hoy nadie duda que Irán es una de las potencias emergentes más importantes del siglo XXI. Pudiéramos llamar potencia media, pero nadie duda que Irán va a ocupar un espacio en la política, en la cultura, en la ciencia del siglo XXI y del mundo que se está construyendo. Faría había dado a conocer a través de su cuenta de Twitter los encuentros diplomáticos con el iraní Ojatoylay Soltari y el argelino Abdelkader Al-Hassi, con quien revisó las agendas de trabajo entre su nación y la de sus interlocutores e intercambió ideas cuyo objetivo es fortalecer sus vínculos. Grato encuentro con el embajador de la República Islámica de Irán, Ojatoylay Soltani, con el propósito de intercambiar ideas que permitan fortalecer nuestras relaciones bilaterales y cooperación estratégica, apostando al bienestar y crecimiento de ambas naciones, había dejado claro en su cuenta de redes sociales. El pasado mes de febrero, Venezuela suscribió un acuerdo con Irán para ampliar la cooperación bilateral y los intercambios de hidrocarburos, según había informado en aquel momento el entonces canciller del país caribeño, Félix Plasencia, quien fue sustituido por Faría el día 17 de este mismo mes. En otro tuit, el actual ministro de Relaciones Exteriores aseguró que había mantenido un agradable encuentro con Al-Hadi con el fin de revisar agenda diplomática entre la nación caribeña y Argelia. Es un agradable encuentro con el embajador de la República Argeliana Democrática y Popular en Venezuela, Abdelkader Al-Hassi. Revisamos la agenda de trabajo conjunta y ratificamos la voluntad de seguir profundizando nuestras relaciones bilaterales. Ahora, ¿cómo llegó Irán a ese sitial que le corresponde en la historia? Trabajando, uniendo a su pueblo, luchando con los valores antiimperialistas, luchando con su identidad histórica, y es admirable. Irán tiene 36 años, casi 35 años de bloqueo económico de las potencias occidentales, y no han podido impedir que Irán, poco a poco, al principio enfrentando dificultades, hermanos de Venezuela, pero es la única forma de quitarse el colonialismo de encima. Venezuela y Cuba reiteraron este miércoles su interés en fortalecer las relaciones de amistad y de cooperación que mantienen ambos países durante una reunión que sostuvieron en Caracas el canciller del país caribeño Carlos Faría y el embajador cubano Dagoberto Rodríguez Barrera. Sostuve una importante reunión con el embajador de la República de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera, donde reiteramos el interés de seguir desarrollando un plan de trabajo orientado a fortalecer las relaciones de amistad y de cooperación que unen a nuestras naciones. Así lo habría dejado claro en su cuenta de Twitter el canciller venezolano Faría. Enfrentar todas las coyunturas. La primera década del siglo XXI, la segunda década del siglo XXI y ahora ya, en el año 2022, la tercera década del siglo XXI. Juntos, unidos, creativos, creadores, fundadores y refundadores. Hemos revisado no solo la agenda bilateral, hemos revisado la agenda latinoamericana, caribeña y regional.
Hemos visto el mundo actual. Lo hemos visto en el este, en el oeste, en el norte. Ese martes, los líderes de Cuba y Venezuela y Nicaragua convocaron por sorpresa para este viernes la 21ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que seccionará en La Habana, lo que supone un nuevo episodio dentro de las tensiones entre esos tres países y Estados Unidos, quien los excluyó de la Cumbre de las Américas. Noticias de hoy, noticias del momento, seguimos con más. Y aprender a hacer con las propias manos todo lo que necesitan nuestros pueblos. Irán en esta lucha antiimperialista contra el bloqueo occidental ha encontrado su camino a la independencia, a caminar con sus propios pies, como decía el tío Ho Chi Minh, y a pensar con cabeza propia, y a tener confianza en sus propias fuerzas. Fuentes diplomáticas a un medio de comunicación dijeron que los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Luis Arce, asistirán a la cita. Cuba y Venezuela son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada del fallecido presidente Hugo Chávez al poder en 1999. A partir del año 2000, Venezuela se convirtió en el principal proveedor de crudo de la isla caribeña a través de un convenio que le otorga precios preferenciales a cambio de servicios médicos y educativos. Sin embargo, en los últimos años, las ayudas de Venezuela, afectadas por una grave crisis, han caído. Señores, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Es admirable ese camino. Hoy tenemos con Irán relaciones basadas en la confianza mutua, en el trabajo y los resultados concretos de beneficio mutuo. Hablaba nuestro querido hermano ministro Nematsadeh. Siguiendo con más noticias importantes de Venezuela y el mundo, Samuel Moncada denunció 20 formas en las que Trump y Juan Guaidó planificaron derrocar al gobierno legítimo venezolano. Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos tenido nosotros tales peligros. Nunca, nunca, nunca antes. Hemos estado tan cerca de una invasión. Nunca, nunca antes. Yo voy a hacer un resumen para concluir fíjense, todas las cosas que nos han hecho, unas planeadas a punto de hacerse, otras ejecutadas. Voy a hacer la lista. Estas son las noticias del momento. Seguimos con más de esta información. Este jueves, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, tuvo un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional de su país, en el que amplió detalles sobre las denuncias hechas en días pasados en torno a las acciones que la administración del expresidente Trump y Juan Guaidó adelantaron contra Venezuela, plasmadas en el libro Un juramento sagrado, recientemente publicado por Mark Esper, quien fuera el secretario de Defensa durante el gobierno de Trump. Nunca antes en la historia de Venezuela habíamos estado tan cerca de una invasión, señaló Moncada tras relatar diferentes acciones planeadas por Trump, muchas de ellas aprobadas o conocidas por Guaidó, tras reunirse ambos en la Casa Blanca en Washington junto a Esper y otros funcionarios. Entre dichas acciones estaban el invadir militarmente a Venezuela con tropas estadounidenses, el ejecutar un plan para asesinar o deponer al presidente Nicolás Maduro, el bombardear puertos petroleros y refinerías o hacer un bloqueo naval contra Venezuela y Cuba. Moncada también se refirió a los ataques contra el sistema eléctrico venezolano, los cuales fueron descalificados por la oposición achacando a la falta de mantenimiento, pero en el libro de Esper se hace referencia a ellos con el objetivo de facilitar el conflicto interno y crear una guerra civil, todo el clima propicio para que Estados Unidos invadiera Venezuela. Moncada también señaló que los barcos petroleros que venían de Irán y fueron detenidos en alta mar por el gobierno estadounidense formó parte de estos planes. Trump lo que quería era el petróleo. El 5 de febrero del 2020 hubo una reunión donde Trump manifestó que ya no creía en Juan Guaidó y dijo que era débil. Entonces se pasó a buscar otra forma para atacar a Venezuela. Él intervino los barcos petroleros que venían desde Irán hacia Venezuela para surtir gasolina y además les robó la mercancía, había acotado. Samuel Moncada denunció 20 planes hechos por Estados Unidos y Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro. Moncada también señaló que estos fueron algunos de los proyectos que se ejecutaron y se planearon en contra de Venezuela para intentar derrocar a su gobierno legítimo. Escuchemos lo que dijo Moncada. 1. Una invasión militar directa de Estados Unidos a Venezuela. 2. El asesinato del presidente de la República, Nicolás Maduro. 3. Un ataque aéreo, marítimo o por vía de tropas especiales por mar que llegan submarinas a los puertos petroleros venezolanos.
4. Un bloqueo total naval a Cuba y Venezuela. 5. La detención de barcos petroleros venezolanos y el robo de su petróleo. 6. Ataques con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia. Que por cierto, no lo dije, Boudreaux dice que a él por poco le quitan el contrato en medio de la discusión porque el mismo grupo estaba negociando con un señor llamado Eric Prince, dueño de la compañía Blackwater, que es una de las compañías mercenarias privadas más grandes del mundo, infame porque mató cientos de civiles en la guerra de Irak. Bien, y continuamos con más del desarrollo de la noticia. Y Eric Prince le dijo que sí, pero que el contrato eran $500 millones con 5.000 hombres. Y ellos prefirieron la vía más barata, que era la de Boudreaux, que era $212 millones. Por eso no le dieron el contrato a Eric Prince. Otra vez, ataques con mercenarios de Estados Unidos desde Colombia, ataques con mercenarios colombianos y venezolanos desde Colombia, ataque militar directo de tropas colombianas a Venezuela, ataque militar multinacional de tropas latinoamericanas. Y ustedes saben ya cómo en Argentina se planeó un uso de fuerza militar argentina.